El día, 6 minutos, difícil la situación en cuanto a lo que será la definición, este voto finish en la contienda presidencial en el Perú, entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Pero para entender mejor el tema, estamos con un experto, Mauricio Jaramillo. Mauricio, internacionalista, es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario. Mauricio, bienvenido aquí a Noticias Caracol ahora. Y bueno, es un voto finish, definitivamente. Perú Libre, Pedro Castillo, 50.2%, y Keiko Fujimori, 49.7% de Fuerza Popular. Bienvenido, señor. Buenos días, Juan Carlos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente creo que se había vaticinado. La mayoría de encuestas hablaban de una votación muy ajustada y muy cerrada, muy a pesar de que los primeros sondeos le daban una ventaja capital a Pedro Castillo. En el último tiempo lo que se vio fue una remontada espectacular de Keiko Fujimori. Los primeros sondeos, los primeros, digamos, informes de la Oficina Electoral Peruana hablan de una ventaja ya importante de Pedro Castillo en la que se estaría imponiendo, pero es prematuro para decirlo, pero sabíamos que iba a ser una elección polarizada y suficientemente cerrada. ¿Entiende ese remonte de Keiko Fujimori? Cuando, claro, las encuestas la daban bastante lejana, pero bastante lejana. Se empezaron a unir fuerzas. ¿Cómo se entiende eso, por favor? En términos bien sencillos para nuestros usuarios, aquí en Noticias Caracol ahora, por favor. Bueno, lo primero hay que decir es que Pedro Castillo tiene un discurso, si se quiere, marxista ortodoxo desde el punto de vista económico. En algún momento dado habló de expulsión de las empresas extranjeras, de sacar la inversión privada. Él ha hablado de reivindicar, digamos, los derechos de los campesinos y de los obreros peruanos afectados negativamente por el libre comercio. Esto se ha venido atemperando, él lo ha venido moderando, pero mucha gente, digamos, que le tiene mucho miedo a Pedro Castillo. Por eso hay varios sectores que se han unido a Keiko Fujimori, más que por simpatía con Fujimori, por el temor de que Perú, digamos, viva una suerte de deriva autoritaria como la que vivió Venezuela. Algunos consideran que la victoria de Castillo podría significar la llegada del comunismo al Perú, algo que yo creo que es fácilmente puesto en entredicho, pero digamos que por el temor que despierta Castillo, incluso en los mercados internacionales, por las expectativas de que Perú avance en un camino similar al de Cuba y a Venezuela, digamos que eso explicaría por qué se ha dado una remontada tan significativa como la de Keiko Fujimori en las últimas semanas. Usted habla de el comunismo y que es rebatible el pensar en la llegada del comunismo. ¿Por qué razón? Pues básicamente por dos razones, entre muchas otras. La primera es, una cosa es la candidatura de Pedro Castillo con miras a la primera vuelta, en la que tenía un discurso radical. Básicamente lo que le interesaba era imponerse como un candidato, y para ello lo que pensaba era en su base, que eran básicamente campesinos, obreros, profesores, personas, digamos, decepcionadas de la política de apertura económica. Con miras a la segunda vuelta, ese electorado no le va a servir, no le va a ser suficiente más bien, y eso lo ha obligado a moderarse. Entonces, por ejemplo, ya ha dicho que no habría estatizaciones, ya ha dicho que va a haber economía de mercado, ya se ha dicho que Perú va a respetar algunos de los compromisos internacionales que tiene en materia financiera y en materia económica. Es decir, Pedro Castillo, así quisiera, pero no ha dicho que lo quiera, así quisiera, no podría, digamos, avanzar en un modelo comunista, además porque el Congreso no está en manos de él. Su partido es una de las fuerzas, es la principal fuerza, hay que decirlo, pero no es mayoritario. Tendría que cambiar además la constitución. En Perú hay unas reglas constitucionales que hacen que sea muy difícil que el país avance en un terreno como el de Venezuela o el de Cuba. Entonces, en primer lugar, se ha venido moderando, insisto, porque además de esa moderación depende que gane. Y en segundo lugar, hay un marco político y jurídico que le impide a él avanzar en un camino de ortodoxia comunista. Claro, sin duda alguna. Ahora, Perú, nuestro vecino en el sur, junto con Ecuador, ¿qué significa para Colombia, si fuera así, como parece ser, en medio de todas las circunstancias, la llegada de Pedro Castillo? A ver, yo creo que para Colombia cambia muy poco, aunque sea raro, que llegue Pedro Castillo o que llegue Keiko Fujimori, y explico por qué. Colombia no tiene con el Perú una relación muy política, como la tiene, por ejemplo, con Venezuela, o como la tiene con Ecuador, incluso con Estados Unidos.
Colombia con Perú tiene lazos comerciales muy fuertes, hay una inercia que está empujada en primer lugar por la comunidad andina, ambos son socios, son los que más se han interesado en la comunidad andina por avanzar la parte comercial, mucho más que Ecuador y Bolivia. Ambos comparten el vínculo de la Alianza del Pacífico que creó Colombia. Entonces digamos que el modelo de inserción comercial colombiano es muy parecido al peruano y se han apoyado mutuamente. Ambos estuvieron interesados en hacerle contrapeso a la hegemonía de izquierda hace unos años. Para el Perú modificar esa relación con Colombia es muy difícil. Hay una, insisto, inercia comercial que hace hoy casi que, a mi juicio, imposible que el Perú tenga un discurso exterior en el que se aleje o tome distancia respecto de Colombia. Entonces yo pienso que Colombia puede estar tranquila de que la relación con el Perú va a seguir por buen camino, como ha ocurrido en los últimos 20, 30 años. Mauricio, ahora el tema de los mandatarios que han pasado por el Perú. Tienen récord. Han sacado presidente en 72 horas, 3 presidentes han tenido, en menos de una semana. Esta situación, ¿cómo se podrá vislumbrar con Pedro Castillo llegando al poder? Es difícil saberlo. A ver, llegue Keiko Fujimori o llegue Pedro Castillo, la gobernabilidad no está del todo clara porque lo vimos en el resultado de la primera vuelta y de las elecciones legislativas. Tenemos un Congreso dividido. Hay por lo menos 3 o 4, 5 fuerzas políticas que tienen un número de escaños representativo importante. Entonces, si gana Keiko Fujimori, finalmente la principal fuerza, que es la de Pedro Castillo, Perú Libre, tendría el mayor número de escaños y necesitaría Keiko Fujimori de una coalición de gobierno. Pedro Castillo necesitaría lo mismo. Ambos, o quien gane, va a necesitar tener consenso, va a tener que llamar a un gran acuerdo de unidad nacional, además porque el Perú tiene, primero, un gran problema de corrupción, de legitimidad. En el caso de Keiko Fujimori está, por ejemplo, acusada de lavado de activos. En segundo lugar, tiene urgentemente que reactivar su economía golpeada por la crisis sanitaria. Y en tercer lugar, tiene que retomar los planes de vacunación que estuvieron empañados por un escándalo de corrupción en la época de Martín Vizcarra, uno de los presidentes que cayó, a los que tú haces mención. Entonces, digamos que al margen de quien llegue, tiene que haber un discurso de unidad nacional, porque si no la gobernabilidad va a ser muy complicada en momentos en que urge la estabilidad por la crisis sanitaria que está golpeando al Perú. Pues profesor Mauricio Jaramillo, internacionalista, obviamente profesor de la Universidad del Rosario, muchas gracias por sus luces. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas con este tema de las elecciones presidenciales en el país. Voto finish, Pedro Castillo lleva 50.2 de Perú Libre y Keiko Fujimori 49.7 de Fuerza Popular. Ya veremos qué ocurre en las próximas horas o en los próximos días, porque nadie nos asegura que esto vaya a salir rápidamente. Las cosas están ahí bien competidas. Señor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con nuestra programación aquí en Noticias Caracol Ahora. Estamos fuertes, para enfrentar todo lo que se venga. Estamos listos con la liga firme, cabeza en alto y el pecho libre para gritarle a los 4 vientos. Que soy Colombia, que soy un pueblo que nunca tiene la mirada baja. Cada batalla la guerrea para ganarla, que cuando juegan 11 nunca son 11. Somos millones derramando corazones por nuestra patria, por los colores, por la gloria de verte con honores. Ay, tierra mía, de mis amores, celebrando el ritmo del rastatas, talento, alma y oraciones. Si Diosito quiere, vamos a ganar. Tierra mía, de mis amores, celebrando el ritmo del rastatas, talento, alma y oraciones. Si Diosito quiere, vamos a ganar. A esta hora, 12 del día, 16 minutos, nos conectamos nuevamente con la ciudad de Barranquilla. Juan Pablo Hernández, del Gol Caracol, quien tiene los detalles de lo que será el partido a las 6 de la tarde de nuestra Colombia contra Argentina, allá en la ciudad de Barranquilla. Juan, ¿cómo va todo? ¿Qué tal está el ambiente? Hablo de lo deportivo, de cara a lo que será el compromiso, ya en menos de 6 horas.
Colombia, muy buenos días. Ya estamos aquí instalados en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, donde hoy a partir de las 6 de la tarde el equipo colombiano estará enfrentando a Argentina en la búsqueda de 3 puntos importantísimos que acerquen al seleccionado nacional al objetivo de llegar a Qatar 2022. Tenemos 7 unidades, pero mucho entusiasmo y mucho optimismo para hacer un buen partido el día de hoy. No va a ser fácil, pues Argentina viene con sus principales estrellas. Está Lionel Messi, que sin duda es un hombre muy desequilibrante. También se ha hablado de Di María y Lautaro Martínez, otra de las estrellas del fútbol mundial que milita en el fútbol italiano. Pero Colombia tiene lo suyo. Ha trabajado a conciencia bajo las órdenes del técnico Reynoso.